Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme del Libro de Mormón. En esta oportunidad tendremos el siguiente título para esta semana: Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. ¿Sí? En esta semana se estudiará el Libro de Mormón, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 6. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la presentación de las diapositivas preparadas para ustedes. Empezamos. Mormón no nos da una relación completa de la terrible escena de iniquidad y derramamiento de sangre que presenció entre los nefitas. Eso lo podemos ver en Mormón 2:18 y el 5:8. Veamos al respecto. Mormón, el profeta Mormón dijo lo siguiente: y sobre las planchas de Nefi hice una relación completa de todas las iniquidades y abominaciones. Mas sobre estas planchas me abstuve de hacer un relato completo de sus iniquidades y sus abominaciones. Porque he aquí, desde que he sido capaz de observar las vías de los hombres, ha estado delante de mis ojos una escena continua de maldades y abominaciones. Él fue llamado como capitán general de los ejércitos por ser un joven muy alto a la edad de 15 años. A los 16 años ya estaba comandando un ejército de miles de hombres. ¿Sí? Proseguimos. He aquí que yo, Mormón, no deseo atormentar las almas de los hombres, pintándoles tan terrible escena de sangre y mortandad que se presentó ante mis ojos. Creo que si nos mostrara no podríamos soportar las guerras anteriores, que eran mortíferas, con jabalinas, lanzas, flechas, hacha. Y peor, cuando se volvían sanguinarios, era terrible. Y sí, y es por esa situación que él dice: no deseo atormentar vuestras almas con esas iniquidades y abominaciones que sus ojos vieron. Pero, continúa diciéndonos el profeta Mormón, sabiendo yo que estas cosas ciertamente se darán a conocer mediante el libro de Mormón aquí escrito, y que toda cosa que está oculta será revelada desde los techos de las casas. Hoy estamos viendo, y eso a nivel mundial, que cosas secretas se están develando, son reveladas. Y también las cosas del Señor se están revelando en estos últimos días, en preparación para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, muy bien, proseguimos entonces, pero lo que registró en Mormón 1 al 6 basta para recordarnos cuán bajo puede caer o pueden caer las personas que alguna vez fueron rectas. En hoy en día las mayores personas que hablan contra la iglesia son los que una vez fueron nuestros hermanos. Se puede verles el odio que sienten contra el Salvador, contra su iglesia, contra sus hermanos. Y se puede manifestar el odio contra sí mismos. Sí, porque los que más hablan mal
de la iglesia, aún en internet, han sido miembros de la iglesia. Que yo sepa hasta ahora. Y algunos que no han sido miembros de la iglesia hablan, pero hablan tan superficial. Y si hablan, lo hablan por ignorancia, porque es preciso que ni siquiera han leído el libro Mormón. No saben ni de lo que se trata. Se dejan llevar por murmuraciones de los apóstatas. Y siguen esa corriente. Pero se nota claramente. Y que lo hacen algunos tratando de justificarse o de justificar su religión, avasallando a otros, pensando que al desprestigiar a la iglesia, ellos se elevan. Ay de ellos, cuando se den cuenta que han estado luchando contra el Salvador Jesucristo que ellos, entre comillas, profesaban y decían creer y tener fe en Él. Ay de ellos, porque si no se arrepienten, y es el tema de ahora, triste será su final. Descenderán a los infiernos. ¿Qué dirán ante el Señor? Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hablamos de ti. ¿Y qué dirá el Señor? Malditos, separaos de mí, de mi presencia. Son las palabras que el Señor nos dirá. Por eso, si alguien está escuchando, es mejor no hablar mal contra la iglesia de Jesucristo. Abstenerse. A no ser que sea algo que le conste es un mal, pero no es de la iglesia. Puede ser de alguna persona que ha quebrantado las leyes. Pero eso no es culpa de la iglesia. Alguien que quebranta las leyes y vive en fornicación, en adulterio o blasfemando contra el Señor, contra sus hermanos. ¿Sí? Es por eso que Mormón nos adviertes aquí. Basta para recordarnos cuán bajo pueden caer las personas que alguna vez fueron rectas, que alguna vez fueron nuestros hermanos en Cristo. En medio de tal iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si se hubiese sentido cansado, incluso desalentado, estar rodeado de tanta iniquidad, de abominaciones, donde sus palabras no eran aceptadas, sino era burla para ellos. El que le dijese arrepentíos, arrepentíos, para ellos era lo malo. Porque podría decir que ya estaban poseídos por demonios prácticamente. Como ahora sucede en muchos. Que a lo bueno llaman malo. Y a lo malo ahora lo llaman bueno. Muy bien, proseguimos. No obstante, pese a todo lo que vio y experimentó el profeta Mormón desde muy joven, nunca perdió su entendimiento de la gran misericordia de Dios ni la convicción, a pesar de estar rodeado
y vivir entre la iniquidad. Nunca perdió su entendimiento. Es una gran enseñanza para nosotros, a pesar que podamos vivir en pueblos terriblemente salvajes. Una sociedad terriblemente salvaje. Nunca perdamos nuestro entendimiento de la gran misericordia de Dios, ni la convicción de que el arrepentimiento es la vía para recibirla. ¿Recibir qué? La misericordia de Dios. Por medio del arrepentimiento sincero nuestro, podemos recibir la misericordia de Dios y por ende el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ya que el perdón de los pecados es un don divino. Así como el arrepentimiento es un don que se recibe de Dios. Y aunque su pueblo rechazó sus invitaciones, implorándoles que se arrepintieran, Mormón sabía que tenía una audiencia aún mayor a la que persuadir. Declaró. ¿Cuál era esa audiencia mayor? Veamos. He aquí, escribo a todos los extremos de la tierra. En otras palabras, te escribo a ti. Eso es lo que dijo Mormón, el profeta Mormón. Él sabía que lo que había escrito en sus planchas, las planchas de oro, que luego José Smith los tradujo, este libro, que solo contiene la centésima parte de esas planchas, iría por toda la tierra, y que escucharíamos su voz desde la tierra. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque era un profeta de Dios. Nos había visto ya. Es por eso que él continuaba. Porque sabía que tenía una audiencia mayor en el futuro, aun cuando ya él no estuviera con vida aquí en la tierra. Leamos las escrituras. Mormón, capítulo 3, versículos del 17 al 20. Veamos y podamos entender, tal como lo entendió el profeta Mormón. Por tanto, os escribo a vosotros, gentiles, y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra en estos días, está ahí hablando a nosotros, os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. Así fue. En el año 1948, ese pueblo de Israel comenzó a llegar y se fundó la patria, la nación de Israel. Entonces, la aparición del libro de Mormón va conjuntamente con el recogimiento de Israel, que ahora viene siendo recogido de todas partes del mundo, unas a su ciudad natal, pero también el recogimiento de Israel en nuestras propias ciudades, ya que muchos del continente americano somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Quizás no lo sepan solo algunos de nuestros hermanos judíos, porque sé que hay algunos hermanos judíos que viven en el mismo Israel, que ya son miembros de la iglesia de Jesucristo. Y ya ellos saben que ya no son pocos. Somos millones y millones. Todo un continente de hermanos. Imagínense el enterarse, ellos, que ahora son como 9 millones,
reunidos en Israel y saber que al frente, en este continente americano, la gran mayoría son descendientes de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. No podemos comprenderlo quizá, pero un judío ancestral de la misma sangre de Jacob, que ha vivido sin mezclarse con los gentiles, imaginen lo que sienten. El amor por Dios es infinito, dado por ellos. Y cuando escucho a algunos hablar y testificar del Salvador, wow, qué poder saber que un judío es miembro de la iglesia. Y lo dicen con tanto amor. Es decir, sé que Jesús es el Cristo, el Mesías, que ya vino al mundo. Y nosotros lo rechazamos. Pero sé que Él vino y me arrepiento. Y por medio de ello que mis padres hayan hecho tal cosa. Pero vive Jesucristo y vivo yo, que jamás me apartaré de ello. Vivimos en esos tiempos, el cumplimiento de los tiempos. En el versículo 18, el profeta Mormón nos dice lo siguiente, sí, y confirma, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra, y lo repite nuevamente, para que no quede duda, es para todos los hijos de la tierra, sean chinos, musulmanes, árabes, rusos, italianos, americanos, europeos, africanos, para todos. Sí, a vosotras, 12 tribus de Israel, donde están y donde estén esparcidos, que seréis juzgadas según vuestras obras, por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Los 12 apóstoles, muchos de ellos fueron unos crucificados, le dieron muerte a los romanos, los mismos judíos. Ellos los juzgarán a todos ellos. Tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios y ver al que crucificaron, al que lo mataron, al frente de ellos lleno de poder y gloria. ¿Qué dirán? ¿Qué justificarán? Ay, ay de ellos, ay de nosotros, si nos apartamos del reino de Dios. Y escribo también al resto de este pueblo. Ahora se está refiriendo a nosotros, el pueblo americano, los descendientes de Leí, Nefi y los lamanitas, que igualmente será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra, en este continente americano, escogió 12 discípulos, los 12 discípulos del Cordero. Y esos 12 discípulos, que no juzgarán. Y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Y versículo 20. Y el Espíritu me manifiesta estas cosas. El profeta Mormón no hablaba por propio conocimiento. Él no podría saber todas las cosas que nos iba a suceder. Él no podría saber que este libro maravilloso iba a estar entre nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que él
afirma y confirma y reafirma. Y el Espíritu me manifiesta estas cosas. El Espíritu de Dios. Por lo tanto, os escribo a todos vosotros. Ahí estamos incluidos todos nosotros. Y por esta razón os escribo. ¿Para qué? Para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Creyentes y no creyentes tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Todo este planeta Tierra. ¿Qué más conoce? Sigue diciendo el profeta Mormón. Y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Hay muchas confesiones religiosas que dicen que no seremos juzgados por nuestras obras, porque ya la gracia de Dios nos redimió del pecado. Sí, Jesucristo nos redimió del pecado siempre y cuando le aceptemos como nuestro Señor y Salvador y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Luego de arrepentirnos, bautizarnos en su nombre. Y luego de bautizarnos en su nombre, se nos confiera el don del Espíritu Santo. Bautizarnos por el fuego. Y luego recibir otras ordenanzas salvadoras en los santos templos. Sí. Así que todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Todos. Malos, buenos. Malvados o muy buenos. Porque hay muchas personas que dicen, yo para qué me voy a arrepentir si no he pecado nunca. He hecho cosas buenas toda mi vida. Ay de ellos. Porque con solo decir eso, están pecando. No están reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque el único que puede salvarnos y rescatarnos de la muerte eterna es Jesucristo. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Como dijo en los Salmos, somos menos que el polvo, porque aún el polvo es obediente. Si el Señor le dice, vete acá, y el polvo se mueve. Pero nosotros somos más tercos que el polvo. El Señor nos dice, bautízate, arrepiéntete. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos la espalda. No queremos hacer. Así que en obediencia somos menos que el polvo, porque aún el polvo obedece. Al respecto de lo que hemos leído, el de Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó que otros participarán en nuestro juicio, hablando del juicio, de nuestro juicio. La realidad es que habrá todo un escalafón de jueces que bajo Cristo juzgarán a los rectos, pero solo Él, el Salvador del mundo, emitirá los decretos de condenación de los inicuos. Todos serán juzgados por los 12 discípulos, por los 12 apóstoles, pero solo el Señor Jesucristo emitirá los decretos de condenación de los inicuos como juez supremo, juez eterno, de vivos y muertos. Las Escrituras enseñan que habrá por lo menos 5
elementos que participarán el día del juicio. Vamos a ver elemento por elemento. 5 elementos. 1. Nosotros mismos. Veamos lo que dice Salmo 41:47. Estos son los redimidos del Señor. Sí, los que son librados, los que son rescatados de esa interminable noche de tinieblas. Y así se sostienen o caen, pues he aquí, son sus propios jueces, ya para obrar el bien o para obrar el mal. Nosotros somos nuestros propios jueces. A la final nosotros mismos nos vamos a condenar si hacemos lo malo. Nos iremos, porque sabremos con verdad absoluta que hemos hecho mal. Cuando estemos al tribunal de Cristo. Y ahora mismo sabemos y nuestra conciencia nos dice cuando hacemos algo malo. Nosotros mismos somos nuestros propios jueces. ¿Por qué? Porque sabemos con absoluta verdad que hemos pecado contra Dios. Muy distinto que queramos maquillarlo, pero sabemos que hemos cometido pecado. Y nosotros mismos seremos nuestros propios jueces. Así lo dijo el profeta Alma. Elemento 1 hemos visto. Elemento 2, nuestros obispos. Prestemos atención ahora. Vamos a leer Doctrina y Convenios. ¿Sí? Veamos con el primer sección 41, verso 9, que dice: y además he llamado a mi siervo Edward Patrick. Aquí está hablando el Salvador Jesucristo, en una revelación dada al profeta José Smith. Y doy el mandamiento de que sea nombrado por la voz de la iglesia y que sea ordenado obispo de la iglesia. ¿Quién llamó al obispo Edward Patrick? El Salvador del mundo, Jesucristo mismo, dando el mandamiento a que sea nombrado por la voz de la iglesia, por medio de José Smith, quien precedía la iglesia en aquel entonces como presidente de la iglesia, y que sea ordenado obispo de la iglesia. Y así fue. Y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia, a tiempo completo. Y que dedique su comercio. En estos tiempos, si bien es cierto, no dedicamos, porque él fue llamado obispo de toda la iglesia. En cambio ahora hay un obispo presidente de la iglesia que sí cumple con este mandamiento, que dejan sus comercios, dejan sus trabajos. Pero cuando somos llamados los obispos en los barrios, en algunas jurisdicciones que nos toca, no dejamos nuestro comercio completamente. Cumplimos con ello porque tenemos que cumplir con nuestra familia, pero sí nos dedicamos a la obra del Señor. Así es que como obispos, y lo digo con la experiencia que he tenido de ser obispo, y justo me llamaron como obispo, trabajaba, estudiaba y era obispo. No sé, y que tenía que cumplir con la familia. El Señor te bendice y abría las puertas. Podía estudiar. Es por eso que a veces siempre digo que el Señor te bendice. Porque yo no tenía tiempo para estudiar ya en casa.
¿Y qué hacía? Simplemente cuando iba a la universidad tomaba notas, tomaba apuntes y como que el Señor me ayudaba con la memoria. Y luego en el examen rendía muy bien. Si prácticamente no estudiaba. O estudiaba de una forma que el Señor sabía. Pero así que a veces uno se pone a estudiar para el examen y uno está ahí con los libros, cuadernos, anotando que por aquí, por allá. No, no tenía tiempo para eso. ¿Por qué? Porque estaba en la obra del Señor. Sí, pero el Señor me bendijo. Y puedo dar testimonio de ello. El Señor te bendice cuando haces su voluntad. Así que mis calificaciones en la universidad, en el posgrado, fueron óptimas. Sí. Mi promedio general cuando estuve estudiando la maestría, promedio general fue 17. Sí, que si fue en 17 en el Perú, si fuera en México hubiera sido un 7. Sí, de acuerdo, que acá se nos califique en proporción al 20. Y tener un 17, un 18, un 19, 20 es la excelencia. Sí, es mayor del promedio. Muy bien. Continuamos. Ahora nos vamos a la sección 58, verso 14, y dice el Señor: sí, por esta causa os he enviado aquí, y he escogido a mi siervo Edward Patrick, y le he designado su misión en esta tierra. ¿Quién le dio la misión a Edward Patrick? Uno de los primeros obispos, el Señor mismo. Tenía una misión. Su responsabilidad es el Señor mismo le dio, no el profeta José Smith. Muy distinto de otras personas. No le dio de su propio conocimiento el profeta José Smith, no, sino fue de parte del Salvador Jesucristo, que le dio la misión. El versículo 17 al 20, estamos en la misma sección 58. Y el que desempeñe esta misión es nombrado para ser juez en Israel. Así que todos los obispos, ¿a qué son nombrados? Para ser juez en Israel. Como fue en los días antiguos, para repartir las tierras de la herencia de Dios a sus hijos. Cuando se nos llama como obispos, recibimos esa misión de ser juez en Israel. De todo Israel no, sino de la parte que nos corresponde, de la jurisdicción que nos corresponde. Así, y los miembros que se nos asignan. Actuamos como jueces de Israel, con el poder de atar o desatar aquí en la tierra. Es que es muy posible, ya que el oficio de obispo no se pierde, porque es un oficio del sacerdocio arónico y es de eternidad en eternidad. Si bien es cierto, cumplimos un cierto periodo de algunos de 3, 5 años, 7 años, o algunos de 10 años, de acuerdo a la voluntad de Dios, sí, pero ese oficio nunca lo perdemos. Sí, ya es muy posible que también seamos llamados en el tiempo del juicio para ser también jueces de Israel, ayudar a nuestro Salvador Jesucristo, sabiendo que Él es el quien decide la condenación de los inicuos. Es en quien decreta. No va a ser el juez de Israel, sino el mismo Salvador Jesucristo. Pero muchos ayudaremos en esa obra. Sí. Veamos qué más. Y el Señor lo dice aquí.
El versículo 18. Y para juzgar a su pueblo por el testimonio de los justos y con la ayuda de sus consejeros, conforme a las leyes del reino dadas por los profetas de Dios. Así es que, con la ayuda de sus consejeros, dos consejeros, el obispo juzga al pueblo de Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a las leyes del reino de Dios aquí en la tierra, dadas por los profetas de Dios, transmitidas por el Señor, reveladas por el Señor Jesucristo. Versículo 19. Pues de cierto os digo que se guardará mi ley en esta tierra. No piense ningún hombre ser gobernante. Más bien, gobierne Dios. Y esto va directo para todos aquellos que a veces podemos confundir cuando se nos da una autoridad y un poder, gobernar. No piense ningún hombre ser gobernante. Más bien, gobierne Dios. Y que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos para que Él gobierne a través de nosotros, según el designio de su voluntad. Él llama y levanta al que juzga, en otras palabras, al que aconseja o se sienta en el tribunal. Queda en las manos de Dios. En el versículo 40 de la sección 64, el Señor nos dice: y aún el obispo, que es juez, y sus consejeros serán condenados si no son fieles en sus mayordomías. Ay de nosotros, de los que hemos sido obispos o de los que son actualmente obispos y de los que fueron. Teníamos que tener muy presente este versículo, porque el Señor es quien está hablando. Y aún el obispo, que es juez, y sus consejeros serán condenados si no son fieles a sus mayordomías, y otros serán instalados en su lugar. El Señor los quitará. Sí, el Señor te da una autoridad, una responsabilidad, y a lo que se dice, a mayor responsabilidad, mayor poder. Y a mayor poder, mayor responsabilidad ante el Señor. Porque tenemos que rendir cuentas. Así que, hermanos y hermanas, ayudemos también a nuestros obispos. Ayudémosle guardando nuestros mandamientos, los mandamientos que Dios nos ha dado y los convenios que hemos hecho con Él. Así, para no darle tareas gravosas a nuestro obispo. ¿Sí? Para que continúen fieles a sus mayordomías. El versículo 17 del capítulo 72 dice: un certificado del juez u obispo de esta parte de la viña, dirigido al obispo en Sión de otro lugar, hace a todo hombre aceptable y satisface todo requisito para una heredad y para ser recibido como mayordomo sabio y obrero fiel. Una recomendación de un obispo. Puede hacernos mayordomo sabio, obrero fiel,
para ser recibido como mayordomo sabio y obrero fiel en Sion. Cuando me acuerdo un poco cuando era obispo, y no voy a mencionar nombres, yo podía saber por el poder del Espíritu Santo qué familias o qué personas flaqueaban. Y podía saber también quiénes eran justos y se esforzaban por ser justos. Y también podía saber, y me daba mayor ternura de hombres que a veces caían en alguna transgresión y venían corriendo con lágrimas en los ojos y decir: mi obispo, he transgredido, no pude contenerme, he pecado. Hablaba con ellos, le daba ánimo, vía su humildad. Y según el Espíritu me indicaba, le daba algunas metas. Algunas metas, posiblemente algunas serán sencillas, algunas más largas, algunas más cortas, o algunas le decía, porque yo decía: no soy indigno para renovar mis convenios. Y sentía, y le decía: hermano, hermana, no se preocupe con lo que ha hecho ahora. Usted se ha lavado en la sangre expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo. Está limpia. Vuelva, venga, renueva sus convenios. Y le hacía recordar: y no peque más. Y las personas se iban con espíritu. A veces pensaban que habían transgredido tanto que el Señor les apartaría. Y luego iban contentos y felices. Y yo me emocionaba con ellos, con ellas. Veía su deseo de obrar justo, de su lucha por guardar los mandamientos, sus esfuerzos. Por eso en el día del juicio, Dios verá nuestras obras, nuestras luchas. Él es un Dios, un juez justo. Y haber sido obispo me ha ayudado mucho y he aprendido muchas cosas. Y creo que todos los obispos que han aprendido muchas cosas durante su tiempo y llegan a amar a su grey, a su viña. Sí, y llegas a amar. Y es más, los miembros te llegan a amar también. Y puedes sentir su amor. Aún hasta ahora han pasado más de 20 años. Sí, más de 20 años de que fui obispo. Y cuando me encuentro a veces de lejos llaman obispo. A veces ya no me acuerdo muy bien de su rostro, porque han cambiado tanto. Pero cuando los veo y los miro a los ojos, inmediatamente viene a mi mente su recuerdo de cuando eran jóvenes. Sí. Y veo su alegría en ellos. Como decir, sigo en el camino del Señor. Sigo luchando. Y me gozo en ellos.
Yo creo que lo mismo hace nuestro Salvador Jesucristo y ahora con nosotros. Se goza en la lucha que venimos a diario tomando. Al final Él será justo con nosotros. Sigamos en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna y Jesucristo será justo con nosotros. Obtendremos la vida eterna. Todas las bendiciones prometidas. Seremos felices por tiempo de eternidad porque a Jesucristo le encanta que seamos felices. Que nos gocemos en Él. Sí, el tercer elemento, que participarán en el día del juicio. Quizás esto no hemos escuchado. Pero el tercer elemento serán las escrituras. Veamos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí, así es que el tercer elemento que nos juzgará serán las escrituras, los libros que fueron abiertos. ¿Sí? Veamos qué más. Según Nefi 25, el versículo 18. Por consiguiente, Él les manifestará sus palabras, el Salvador lo hará, las cuales los juzgarán en el postrer día, porque les serán dadas con el fin de convencerlos del verdadero Mesías que ellos rechazaron. Y para convencerlos de que no deben esperar más a un Mesías que ha de venir, pues no ha de venir otro, salvo que sea un Mesías falso que engañe al pueblo como lo está viendo ahora. Me doy con sorpresas de muchos falsos mesías que han abierto iglesias y que engañan a las personas en la tierra. Falsos mesías, falsos cristos. Porque no hay sino un Mesías, de quien los profetas han hablado, y ese Mesías es el que los judíos rechazarán. Eso lo dijo Nefi. Y él como profeta sabía que los judíos le iban a rechazar. Y por eso escribe esta profecía. Solo hay un Mesías y él ya vino. Y viene por segunda vez, pero con poder y autoridad como un Dios. No como un hombre común. No como un hombre que nace en la tierra de padres terrenales. Sino vendrá como el ser resucitado con poder y gloria. Que ante su venida, la tierra se enrollará, temblará ante su venida. La tierra se volverá como un fuego ardiente. (29:11) de segunda Nefi. Porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte como en el sur, y en las islas del mar, nosotros, que escriban las palabras que yo les hable. Estas palabras fueron escritas en las islas del mar, el continente americano al cual el Señor lo llamaba las islas del mar. Porque de los libros que se escriban, juzgaré yo al mundo, así dijo el Señor de los ejércitos. Cada cual según sus obras,
conforme a lo que esté escrito. Así es que todos seremos juzgados por las Escrituras. Aún el ateo. Porque el ateo sabe que hay 10 mandamientos y lo supo. Están escritos en las Escrituras. El miembro de la Iglesia Santo de los Últimos Días, miembro de la Iglesia de Jesucristo, será juzgado por este libro, que contiene mandamientos. Así que no podemos decir no, seré juzgado. Seremos juzgados por lo que está escrito aquí. Así es que tenemos que tener en bien, siempre tener presente a las Escrituras y obedecerlas. Esforzarnos por cumplirlas, cumplir los mandamientos que Dios nos da a través de sus Escrituras. Porque el Señor nos juzgará por los libros, por las Escrituras. ¿Sí? Al mundo. El capítulo 33, verso 14. Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, aquellos que rechazan las Escrituras, aquellos que rechazan al Salvador Jesucristo, ni respetar las palabras de los judíos, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ni mis palabras, dice el Señor, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, o sea, del mismo Jesucristo, he aquí, me despido de vosotros, nos dice el profeta Nefi, para siempre. Porque estas palabras os condenarán en el postrer día. Así que hay una gran responsabilidad que tenemos, todos aquellos que le ha llegado el libro de Mormón en nuestras manos, de leerlas, escudriñarlas, orar al Padre si está confundido, porque ha vivido mucho tiempo en Babilonia, en el mundo, y tiene tantas tradiciones pasadas. Consultar a Dios, el Padre, si este libro es otro testamento de su Hijo Jesucristo. El Padre le contestará por medio de su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Porque estas palabras, dijo Nefi, os condenarán en el postrer día. No lo tomemos este maravilloso libro en menos. Así que ayudemos también los padres a nuestros hijos a que le den valor a este libro sobre otros libros. Y ayudemos a que nuestros hijos estudien este libro. Y nosotros mismos como padres darle el ejemplo. Tercer Nefi, capítulo 27, los versículos 25 al 26. Y aquí está hablando el Salvador. Pues he aquí por los libros que se han escrito, está hablando de todos los libros, y los que se escribirán, acá hay algunos que se escribe doctrina y convenios, será juzgado este pueblo, porque por medio de ellos serán dadas a conocer sus obras a los hombres. Así que estas escrituras son para condenación o bendición. Condenación si lo rechazamos y bendición si la hacemos nuestra. Y nos esforzamos por guardar los mandamientos. Versículo 26 dice,
Y he aquí, todas las cosas son escritas por el Padre. Este libro ha sido escrito por el Padre Celestial. Porque lo que está escrito viene del Padre, a través de Jesucristo, su Hijo, quien son uno. Y la transmite a través de su profeta. En este caso, el profeta José Smith, quien escribió la mayoría, o la transcrito a través del profeta Mormón, Moroni, Elaman, Alma. Y José Smith solo la tradujo por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, estos libros o esas planchas de oro fueron escritas por el Padre. Porque para él es la gloria, el honor y el poder. Por consiguiente, el mundo será juzgado por los libros que se escriban. ¿Sí? Porque todas las cosas son escritas por el Padre. El Padre lo sella como suyo. Él lo dirá, estas palabras son mías. El Salvador Jesucristo dirá, estas palabras son mías. Yo los he escrito por medio de la pluma de Nefi, de Mormón, de José Smith y otros profetas que vivieron en este continente, y los profetas y apóstoles que vivieron en el continente, como dice el viejo, continente viejo, que es Jerusalén. Y el cuarto elemento, seremos juzgados por los apóstoles. Veamos esto. En Mateo 19, del versículo 27 al 30, nos dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le pregunta Pedro a Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes nos juzgarán también? Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Viene en mi mente algo muy importante. Y esto ha sido algunas veces mal interpretada por muchas personas en la tierra. Se han dedicado diciendo que el Señor les ha llamado y han abandonado todo lo que está escrito aquí por seguir la fe, según ellos. Abandonaron a su esposa, a sus hijos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Y prestemos atención porque es la palabra de Dios eterna. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposo o hijos o tierras, por mi nombre, cuando es llamado a predicar el Evangelio, llamado por el Señor mismo a predicar el Evangelio, como lo fueron llamados Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Y otros discípulos. Y hoy en día
los misioneros son llamados a predicar por el mundo. Y es cierto, dejan todas estas cosas y salen por 2 años a predicar el Evangelio de Jesucristo. Algunas personas mayores, lo llaman misioneros mayores, también dejan ello y sirven una misión de tiempo completo. Algunos líderes, como el coro de los 12, los 70, también dejan esto y son llamados. Un presidente de misión también deja esto. Pero el presidente de misión, si ven, es cierto, va con su familia a donde le llame el Señor, por el espacio de 3 años. ¿Sí? El 70 siempre está con su familia. Si bien es cierto, se dedica a tiempo completo, pero no abandona a su familia, sino que pone en primer lugar a Dios y en la obra del Señor. Y su familia está con él. Mentalmente está en la obra del Señor. Para ellos son llamados. No es que yo diga, y lo ha sucedido con algunos hermanos, hermanas, siento que debo servir. Y comienzan a buscar la forma de servir y se apartan. Y se han apartado aún de la iglesia. Sí. Se han ido a lugares que no deberían de haber estado. Pero entre comillas, para servir, han terminado destruyendo sus propias vidas en la drogadicción y otros. Así que tenemos que tener cuidado en interpretar este versículo. ¿Sí? Si servimos al Señor cuando el Señor nos llama, se cumple, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No cuando hacemos nuestra propia voluntad, abandonando aún a la iglesia. Eso no viene de Dios. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, dijo el Señor. Y me dijo, ¿te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? Sí. Ellos son los que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por tanto, los 12 ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel. Así que aquí se confirma, y Nefi lo sabía, que los apóstoles del Salvador Jesucristo iban a juzgar, y aún los 12 discípulos o ministros del Salvador Jesucristo en este continente iban a juzgar, y ellos a su vez iban a ser juzgados por los 12 apóstoles. Tercera de Nefi 27:27, y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo. Aquí está hablando el Salvador, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Eso le dijo el Salvador a sus discípulos. Vosotros seréis los jueces de este pueblo. Les puso como jueces del pueblo. Y jueces también para nuestros tiempos, los posteriores días. Así es que hay aquí un mandamiento. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Nuestra meta es ser como el Salvador es. Nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Versículo 18 de Mormón capítulo 3. Si he aquí escribo a todos los extremos de la tierra. Aquí está escribiendo el profeta Mormón.
Sí, a vosotras, 12 tribus de Israel, que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Aquí Mormón también testifica que los 12 apóstoles de Jesucristo nos juzgarán. ¿Sí? Y en Doctrina y Convenios 29:12, una revelación dada al profeta José en este tiempo, en esta última dispensación, dice: y además de cierto os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra el día de mi venida en una columna de fuego. Miren la forma como llegará el Salvador el día de mi venida en una columna de fuego, ataviados con vestidos de rectitud y con coronas sobre sus cabezas, en gloria igual que yo, para juzgar a toda la casa de Israel. Sí, a cuantos me hayan amado y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. ¿A quiénes juzgarán? Para juzgar a toda la casa de Israel. Sí, a cuantos me hayan amado y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. Esforcémonos por guardar los mandamientos. Y para que quede bien claro, porque se están presentando muchos falsos cristos, diciendo: yo soy el Cristo de la segunda venida. Y muchas personas han caído y le están siguiendo. Pero aquí el Salvador dice cómo vendrá. ¿Sí? Repito esta parte: el día de mi venida en una columna de fuego. No vendrá como un hombre común que vestirá igual que nosotros, que sabremos que tiene una partida de nacimiento, que nació de padres terrenales. ¿Sí? Dice: el día de mi venida en una columna de fuego, ataviados con vestido de rectitud y con coronas sobre sus cabezas, en gloria igual que yo. Entonces, cuando venga el Salvador Jesucristo, vendrá con corona, vestido en gloria igual que yo, dice el Salvador. Así es que no vendrá como hombre común, como están engañando a muchas personas en la tierra, sino que el Salvador Jesucristo vendrá con poder y gloria en una columna de fuego. Creo más claro no quedó. Y quinto elemento que participará en el día de juicio: Jesucristo como juez. Muy bien, veamos Juan 5:22, que dice: porque el Padre a nadie juzga. Recordemos que el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Sí, esto está muy claro. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. Sí, el Padre le envió al Señor Jesucristo a ser levantado en una cruz. No fue porque Jesucristo quiso ser levantado, le nació de él, como muchos lo dicen, sino que el Padre, el Dios eterno, nuestro Padre celestial, le envió para ser levantado sobre una cruz. Y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres,
para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí. ¿Ante quién vamos a comparecer? Ante el Salvador Jesucristo, para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. ¿Quién será el juez supremo? ¿A dónde nos presentaremos? Ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Al respecto, también lo dijo el presidente John Taylor. Habló un poco más acerca de la función de los apóstoles en nuestro juicio. Cristo está a la cabeza. Parece ser muy razonable que los 12 apóstoles de Jerusalén van a ser los jueces de las 12 tribus. Que los 12 discípulos de este continente sean los jueces de los descendientes de Nefi. Que el hermano de Jared y Jared sean los jueces de los jareditas y de sus descendientes. Y que además la primera presidencia y los 12 que han oficiado en nuestra época sean los que oficien en lo referente al género humano de esta dispensación, porque somos miles de millones y millones. Así es que, ¿quiénes nos juzgarán? Ya sabemos. Así que seamos obedientes a las palabras de los 12 y la primera presidencia, porque seremos juzgados por ellos también. ¿Sí? El presidente Dallin Oaks de la primera presidencia explicó lo siguiente a la pregunta: ¿en qué se basará nuestro juicio? Él responde: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. No es una suma. Yo hice más buenas, va a pesar más, y hice malas, pesa menos y ya me salvé. O si hice más malas, el peso más malo. Si hice pocas obras buenas por ignorancia, por tantas cosas que puede haber sucedido, ya me condené. Eso nos expliqué el elder Oaks. El juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, de la suma, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. Yo pude ser un pecador impedernido, que la suma de mis maldades puedan haber llegado a tocado fondo, que aún tenga mayor peso que mi propio peso. Pero eso es no, lo que hemos llegado a hacer ahora. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que llegamos o lleguemos a ser. Y el mensaje que te comunica hoy es el mismo que pudo haber salvado a los nefitas en su día. Que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que os arrepintáis y os preparéis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso lo podemos hallar en Mormón 3, versículo 21 al 22 que estamos estudiando ahora. El mismo mensaje que se le dio al pueblo nefita.
es también para nosotros. No pensemos que solamente fue para ellos. Este libro, si bien es cierto, lo vivieron ellos. Esto es para nosotros. ¿Qué se nos pide? Que creamos en el Evangelio de Jesucristo. Que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y debemos prepararnos. ¿Para qué? Para comparecer ante el tribunal de Cristo. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. Mormón 3, versículo 21. Y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que tendréis entre vosotros. Ha llegado el momento y lo tenemos entre nosotros ahora. Y también para que los judíos, están en el otro lado del continente, el pueblo del convenio del Señor, tenga otro testigo. Este es otro testigo de Jesucristo. Si bien es cierto, los judíos que viven en Israel no creen en el Nuevo Testamento, porque la tuvo de la iglesia grande y abominable, o pasó por sus manos, y ellos no quieren saber nada de ello. Tienen el Pentateuco, lo que llaman la Torá. Pues este es otro testigo. Si bien no aceptan el otro, el Nuevo Testamento, este es otro testigo. Y si aceptan este como otro testigo, que no ha pasado por la iglesia abominable y grande, luego creerán en el Nuevo Testamento. Y es por eso que muchos judíos actualmente están viniendo y son miembros ya de la iglesia. Porque ellos sí lo comprenden y entienden los escritos que están aquí. Porque es su propio lenguaje. En la forma de escribir el Nefi y el alemán está hecho como ellos lo saben y entienden. Muy bien, el pueblo del convenio del Señor tengan otro testigo aparte de aquel a que vieron y oyeron. De que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Aquí lo testifica también. Para que sepan los judíos de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Versículo 22. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros, extremos de la tierra, que os arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese fue el deseo del profeta Mormón. Y es el título de esta semana. ¿Sí? Ese fue el deseo. Y ese es el deseo del Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros, extremos de la tierra, a todos, chinos, musulmanes, japoneses, africanos, asiáticos, americanos, australianos, de la Antártida, etc., de las islas del mar, a que os arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos llegaremos, todos llegaremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Nadie escapará de ello.
todos los hijos e hijas de Adán y Eva comparecerán ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo puede el arrepentimiento prepararnos para el juicio final? El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente. Prestemos atención. Nuestro máximo afán en la vida es prepararnos para comparecer ante nuestro Hacedor. Todo lo que se enseña en la Iglesia de Jesucristo, todas las clases de institutos, seminarios, el asistir a la iglesia, a renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena, a la escuela dominical, a las actividades que da la iglesia, es prepararnos para comparecer ante nuestro Hacedor. Lo hacemos al esforzarnos diariamente por llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Y logramos eso conforme nos arrepentimos todos los días y recibimos su poder purificador, sanador y fortalecedor. Magníficas palabras, palabras verdaderas. Mormón preserva el registro para traer a la casa de Israel a Cristo. Ese fue el fin. No le fue fácil preservar estos registros. ¿Para qué? Para persuadirnos a venir a Cristo. Solo el fin es para persuadirnos a venir a Cristo, a ser discípulos de Jesucristo. Vamos a ver un video y luego regreso. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Por tanto, no neguéis el poder de Dios, porque Él obra de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy, y mañana, y para siempre. Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Por tanto, este libro es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, ha de aparecer por el don y el poder de Dios por medio de los gentiles, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son desechados para siempre, y también para convencer al judío
y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Principios y verdades que hemos aprendido hoy y que queden en nuestra memoria. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o malas. Jesucristo espera con los brazos abiertos para recibir a aquellos que deciden arrepentirse y venir a Él. Que podamos recordar, las palabras de Mormón también son las palabras de Cristo. Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis, os prepararéis para venir a Cristo. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y nos brindan estas oportunidades para poder salvarnos. Sé que si acudimos al Salvador Jesucristo y verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, seremos salvos. Jesucristo vive. Y Él vendrá con gran poder y gloria en una columna de fuego. Testifico de ello. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo. Gracias. La verdad, muchas gracias. Porque al hacer esto aprendo con ustedes. Quizás quien se ha edificado en todo esto, el compartir del manual Ven, sígueme, sea yo, junto con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros para perseverar y perseverar hasta el fin. Y que podamos estar preparados para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Los profetas de hoy han dicho que ya está muy pronto su venida y debemos estar preparados. Ya no dormidos, sino preparados. Ya pasó el tiempo de dormirse como la parábola de las 10 vírgenes. Sino ya nos han despertado. Y tenemos que estar fijándonos en nuestras vasijas si tienen suficiente aceite para ir, porque la voz del centinela ya ha dicho que Jesús, el Cristo, viene. Así es que tenemos que estar preparados y ya caminando para ir. Gracias por ello. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté con nosotros. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.